dar un saludo muy especial a cada uno de ustedes que desafía el frío de la noche y que hacen posible estar presentes acá con la linda música, los cantos, y especialmente Diana, creo que se llama, ¿no? Nuestra amiga visita que está acá, que ojalá en las noches se vayan sumando más visitas, porque quiero decirles, hermanos, que los temas serán de decisiones. Y yo les voy a sugerir, ya vamos a escuchar el tema, que hagan lo posible durante el día, de hacer llamadas, de buscar a gente, amistades, quienes no son del pueblo adventista, háganles la llamada. Mira, yo escuché tal cosa, te invito a que vengas a escuchar también. Está bueno, te va a ayudar, te va a inspirar. Mis hermanos, el tema que hoy hemos preparado se llama Jesús defiende a una loca. Voy a invitar a que abramos primeramente la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le responde a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si me permiten, lo traducimos de otra manera, más fácil, en criollo. No solo de guiso vivirá el hombre, sino de las historias de la Biblia. Tenemos la comida secular, todos la necesitamos. Pero hay historias de la Biblia que impactan, y este que vamos a mirar a mí me impacta, especialmente en lo que tiene que ver con el concepto de lo que es un abogado. Yo voy a invitar a que abramos el texto que se puso allí en la pantalla, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, tantas veces que lo hemos leído. Hoy queremos ver a Jesús como abogado, un abogado defensor. Apocalipsis, primeramente, Primera de Juan, capítulo 2, 1, que fue el texto que se leyó en la pantalla, que decía así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, como que dijera, no desesperen. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa palabra, abogado, ¿qué representa? Es lo que queremos aprender hoy. Pero para que nos quede claro lo contrario, que es el acusador, el fiscal, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 es contundente, pero fíjense, hermanos, alguna reacción que se da en el cielo. No lo aguantan más. Hasta celebran en el cielo que se los pudieron sacar de encima. Ay de ustedes que les toca tenerlo con ustedes. Y ahí es donde Jesús interviene para sostener a aquellos que creen en Él. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque en el versículo anterior menciona que se echó a Satanás del cielo. Pues ahora vino la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjense en el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué motivo? Porque se sacaron la peste de encima. Es duro, hermanos. Tal vez alguien preguntaría, pero si se lo sacaron del cielo, ¿por qué nos tocó a nosotros? En primer lugar, hermanos, agradezcamos que el cielo se limpió, como cuando decimos la cabeza está limpia, espera el resto del cuerpo, mientras la cabeza esté limpia. Eso era el cielo, que Dios se lo pudiera haber sacado. Y especialmente en el texto 10 que dice: y ahora vino la autoridad de Cristo, porque se la disputaba permanentemente. Pero entonces continúa el texto: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, pero especialmente contra el pueblo de Dios, a quien acusa. Mis hermanos, ¿qué entendemos por abogado? Déjenme la experiencia que me marcó años atrás en una entrevista que escuché en Radio Nacional en Argentina. Una periodista conocida, famosa, Magdalena Ruiz Gueñazú, llama por teléfono a un famoso abogado criminalista
defensor de prófugos del nazismo de Alemania. Fue conocido que en Argentina pues se abrían las puertas para que esta gente viniera por el gobierno que había en aquel tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esa gente se fugaba y muchos de ellos fueron a Argentina. Y se escondían viviendo como granjeros aquí. Nadie los reconocía por décadas. Pero es aquí que tanto el gobierno alemán por un lado, israelita por el otro, andaban a la casa de esa gente. Y aquí que ubicaron a uno. Era un famoso criminal que había llevado gente a la cámara de gas. Y entonces por fin lo apresaron. Y estaban todas las notas, todas las fotografías, la historia de él. Pero es aquí que la periodista llama a este doctor criminalista, creo que el nombre era algo así como Pedro Blanco, no recuerdo bien, pero vamos a tomar ese nombre, que iba a ser su defensor. Y entonces la periodista dice: gracias, doctor, por atender esta llamada. Queremos confirmar las noticias que dicen que usted va a defender al prófugo de la justicia alemana, Adolf Eichhorn. Imagínense, cualquier nombre pero alemán. Así es, yo lo voy a defender. Y entonces ella dice: pero doctor, no entendemos. Usted como argentino no miró las cosas que estos nazis hicieron contra los judíos, contra la humanidad. Y especialmente este señor que se fugó, que hay toda una historia respecto de él, de crímenes de guerra, que él tiene que ser juzgado y sentenciado. Entonces, el hombre escuchaba y la mujer dijo: por eso llamo, porque no entiendo cómo usted lo puede defender, si es culpable. Y entonces él le dice: mire señora, ¿usted me llamó para darme su opinión o para preguntarme mi opinión? No quiero saber su opinión. Bien, quien dice que es asesino, criminal y todo lo demás, lo tendrá que probar el fiscal, todos los acusadores, y todos ellos se van a encontrar conmigo. Y entonces la periodista no entendía. Entonces el doctor está defendiendo a un criminal. Y entonces vuelve el hombre a insistir. Mire señora, usted lo llama criminal, es por cuenta suya, pero si usted me pregunta mi opinión, no es como la suya. Yo voy a demostrar que él no es un criminal. Pero están las fotos y están aquí y allá. Y hermanos, imagínense la escena. Era tan repetitivo, tan cansador. La mujer insistía tanto en probar la culpabilidad del hombre, porque lo era. Pero el abogado estaba firme en defender a su cliente. Eso es un abogado defensor. Mis queridos hermanos, Jesús hace eso. Está firme para defenderte si tú le entregas tu caso. Si tú te entregas. Pero aquí que el fiscal acusador no te va a perdonar. Detalle que tú hayas cometido, falta, él lleva el tiempo, la hora, los testigos, todo lo tiene, pero todo puesto. Y entonces, por eso, hermanos, se entiende el texto de Apocalipsis capítulo 12, cuando se nos dice que ya cuando se lo echó del cielo, hay alegría en el cielo. Por fin llega la autoridad de Cristo, porque Él puede obrar en favor de la gente, y especialmente de los creyentes, porque ha sido echado el acusador de los hermanos. Y hermanos, en esta historia que vamos a estudiar, vamos a ver un caso real de cómo Jesús aplicó este principio de defender a muerte contra toda evidencia ocular. De paso vamos a aprender un poquito con este tema, de lo que uno aprecia, mira, no solamente a la víctima, sino al victimario, a ambos, porque él es un abogado. Y yo digo, mis hermanos, qué precioso abogado, qué lindo texto, Primera de Juan 2:1, pero queremos sacarle lustre en el estudio que hoy vamos a tener. Así como leíamos el primer texto de Mateo 4:4, que no solamente de comida vive el hombre, sino de historias de la Biblia, cada noche miraremos historias del Evangelio de Jesús. Y en esta ocasión vamos a mirar la de Lucas capítulo 7. Invito pues entonces a que abramos la Biblia, versículo 36 en adelante.
Yo aprecio, hermanos, haber escuchado esa entrevista, porque ahí entendí finalmente lo que hace un abogado. Si ustedes lo quieren ver ilustrado, aparece algo similar en una película secular, Dios no está muerto 2. También está muy bonita, la defensa de un abogado no creyente a una víctima creyente, una maestra. Él no es creyente, pero la va a defender hasta como dé lugar. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos, que se nos defienda. Cuando nos entregamos a Él. Ahora, cuando no nos entregamos, ¿qué puede hacer? Bien, vamos a leer entonces Lucas capítulo 7, también los otros evangelios paralelos para ubicar allí el entorno y los personajes. 7:36 leemos así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Una historia que es conocida, hermanos, no. Recuerden que todas las noches traeremos historias de los evangelios, de las acciones de Jesús, pero sacar lustre a esas historias. En primer lugar, ¿quiénes son los personajes que componen la historia? Mateo capítulo 26 nos va a decir quiénes son. El nombre del dueño de la casa, Mateo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, ya nos da el lugar ahora. Varias cosas los otros evangelios complementan. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. Así que, ¿en la casa de quién era? De Simón. Y en Betania. Muy bien, ¿quién era la mujer ahora? Vamos a Juan capítulo 12, también el 11, pero primeramente el 12. Desde el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Es la misma historia del perfume de alabastro. Así que, ¿en qué casa fue? Fue en la casa de Simón, en Betania. Pero estaba Lázaro presente también. Muy bien. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, etc. Fíjense, hermanos, que quienes están sirviendo, miren el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los principales allí, pues que atraía a toda la gente, que habiendo estado muerto, pues la gente lo quería mirar. Estaba resucitado. ¿Sí? Así que tenemos a Lázaro, tenemos a Marta que servía, pero María, mis hermanos, tenemos Juan capítulo 11, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Sí? Entonces esta María es la que va a ser la protagonista de la escena. Así que recordemos, está su hermano, suponemos su hermano mayor quizás, Lázaro, sentado, todo el mundo observándole. Marta, una dama señorial, sirviendo, moviéndose allí. Y María, pues humillada, haciendo la escena que estaba haciendo. ¿Sí? Bien, hermanos, voy a invitar a que otra vez vayamos a Lucas capítulo 7. Algunos detalles que trae el relato que en alguna traducción se nota. Espero que si hay alguna Biblia que lo tenga, pues levanta la mano y me dice que así lo tiene. Porque aquí no es correcto como lo traduce nuestra versión Reina Valera. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él,
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó. No es que se sentó. Se reclinó a la mesa. El verbo que se utiliza allí, en el original, es un verbo donde la persona se reclina en un diván. ¿Cómo era comer en aquellos días, especialmente con gente acomodada? Es el caso, ese verbo se utiliza con Leví Mateo, un hombre que tiene dinero para hacer ese tipo de comida. Y en este caso con Simón el mismo verbo. Y estaba a la mesa, pero que tenía 3 salidas. Y entonces, desde la salida, va cayendo el diván. Entonces, otro que va en el diván allá y otro más allá, que permite que los pies vayan hacia afuera. Entonces se recuestan desde el lado izquierdo, entonces con la mano derecha, pues estiran la mano y arrancan la comida, en fin, lo que quieran comer. Mientras los criados pues van sirviendo, agregando más comida. Por lo tanto, no era fácil dentro del gentío, cuánta gente, los criados moviéndose, todas las mesas ocupadas, el movimiento que está pasando con Jesús, sino que fue por causa del aroma, un aroma muy trasminante. Ahora sí, leamos la historia más completa. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, miren el chasco que tiene el hombre, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Si recordamos en los otros evangelios dice que era una pecadora de la ciudad. ¿Cómo se sienten, hermanos, cuando... Déjenme que les cuente algo, para que les repugne el pecado de la fornicación. Era el caso de esta señora. Esta era una fornicaria. En una iglesia pasó que alguna joven se olvidó el celular. Entonces, una amiga pues miró el celular, uy, ¿de quién será? Alguna de las amigas. Toma el celular para averiguar de quién es. ¿Y con qué se encuentra? Con videos pornográficos. En que la amiga participaba con un joven, el cual se estaba para casar con otra de las amigas de ella. Y ella estaba tan dolida, tan chasqueada. ¿Cómo ésta le hace eso a mi amiga, que se prepara con alegría para su casamiento? Con este que, para colmo, era un alto dirigente juvenil. Entonces, rápidamente enojada la muchacha, pues le lleva el celular a la amiga, que ella iba a otra iglesia, para mostrarle los videos. Con rabia, ella y su amiga seguramente. No la encontró, entonces se la dio al anciano. Y el anciano pues hizo saber a la familia de la muchacha, miembro de esa iglesia. Y en eso aparezco yo. Y entonces el anciano me contó. Tanto, hermanos, que la chica quedó destruida, la muchacha de este lado. No solamente rompió los votos, sino que se fue a México llorando, en fin, todo destruido, toda la ilusión por lo que le había hecho el novio a ella antes de casarse. Mis hermanos, el pecado de la fornicación es una de las cosas más tristes que hay y que deberíamos ser muy cuidadosos porque esto puede haber en el pueblo de Dios. No solamente entre los jóvenes, como conté con lo del celular, puede pasar con gente mayor también. Miren la advertencia o la razón de la advertencia que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 17. La persona que comete fornicación es un pecado tan grave que se le va el Espíritu Santo. Pues, si no, miremos el texto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. 18 en adelante. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y noten la relación con el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El resto, hermanos, ya lo sabemos, pero déjenme conectar la idea. Que si es templo, el Espíritu Santo no puede morar con alguien que practica estas cosas. El Espíritu se va. La persona queda a la deriva. Es gravísimo. Es pecar contra esto donde mora el Espíritu y hacemos lo que no se debe, el Espíritu se va. Y es lo que pasaba con esta mujer. Muy pecadora. En consecuencia, la reacción de Simón. Vamos otra vez al texto, hermanos, en Lucas capítulo 7. Estamos analizando el versículo. Todo el jugo que le podamos extraer. 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta. Saben, hermanos, que Simón le hizo una cena de gratitud porque lo consideraba doctor. Si él me curó de la lepra, pues le doy las gracias. Y con esta cena de gratitud y que todos puedan ver que el hombre tiene poder para curar la lepra. Pero, hermanos, Jesús quería curar más que la lepra. Y Simón tenía un corazón duro. Pero, hermanos, vamos a ver si no es razonable. Porque la forma en cómo él juzga, ¿no juzgaríamos nosotros? Miremos. Porque si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Simón pudo haber pensado como cualquier varón, que si una prostituta se acerca y le anda toqueteando, y el hombre no hace nada, y se deja toquetear, ¿qué pasó? ¿Que gusta de eso también? Y eso es profeta, ese es pastor. ¿Se entiende, hermanos? Era una escena muy desagradable. E incluso Jesús podía, para guardar las apariencias, decirle a la dama, ya conversamos, ahora yo te atiendo. No, hermano, Jesús lo permitió. Pero entonces cuenta una parábola que va a ser el centro de esta historia. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dice, tú di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios o $500, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Mis hermanos, si tuviéramos que hacer una evaluación, como quien dice así, a prima facie, 500 denarios uno y 50 el otro. Esto significa que las personas que están involucradas son María y Simón. Uno representa un monto, el otro monto. Porque el texto luego va a decir, que eso lo queremos mirar después, que entra en escena Jesús teniendo un diálogo con Simón y la mujer. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿quién es el que tiene la deuda de $500? ¿Quién es el que tiene la deuda de $50? ¿Quién representa a quién? El de 500. ¿Quién? María. Hermanos, yo estoy medio sordo, ustedes saben. Tenemos que decirlo con seguridad, más fuerte al menos. ¿A quién representa el deudor de $500? Fuerte, fuerte, fuerte. Eso, sí, bien, mi hermano. ¿Y a quién representa el deudor de $50? ¿Recuerdan a un fariseo? Como cuenta la parábola, él sube al templo a orar. Y ahí dice, yo doy diezmos, hago ayuno, va a orar. En fin, tiene sus pecados, pero pregunto otra vez, ¿a quién representa el deudor de 50 denarios? Es importante, hermanos, yo los veo inseguros. Saben que los están filmando, ¿eh? No, de veras, hay una cámara allá y... Bien, a ver, hermanos, ¿el de 500 quién es? Simón. El de 50, bueno, acá la hermana, no sé quién dijo. La hermana. Va a contrapelo, mi hermana.
No sé, ella es Contreras. Otra vez, hermanos, el de 500 denarios, ¿quién es? Fuerte, con seguridad. ¿Quién es? Eso. ¿Y quién es el deudor de 50 denarios? Hermanos, así hay que hablar, con absoluta seguridad y absoluta equivocación. Ahora vamos a ver que la hermana tenía razón. ¿Saben, hermanos, por qué? Porque estamos juzgando cosas. O sea, yo les pedí que ustedes me cuenten, lógicamente, pero juzgando cosas y no tenemos todos los elementos del hecho. Jesús sí los tenía. Y para ello debemos ser muy cuidadosos. Yo aprendí, hermanos, con esta historia y con otras más, no juzgar. No, nuestra misión es ayudar. Que Dios se haga cargo de juzgar y hacer todo lo que tenga. Mi misión es ayudar y dar la información y que Dios tenga misericordia. Pero no decir, este se merece. No, no, no. Déjenme que se los ilustre, hermanos. Éramos un grupo de hermanos, años atrás, 5 varones, 4 ancianos y yo manejaba. Una noche de mucho frío en invierno en Argentina. Y entonces estábamos detrás de la búsqueda del nuevo lote para la construcción de la iglesia. Entonces uno de los ancianos sugirió tal lugar, y entonces fuimos. Y estaba muy lejos allí, a cierta distancia, el cartel con las indicaciones de los datos, teléfono y demás. Pero miramos el lote, desde el auto nadie se quería bajar. ¿Y qué les parece, hermanos? Me parece bien, pastor, está muy bueno, bien ubicado, acá, allá. Calcule la distancia, o sea, todo en el auto lo tuvimos que definir. Entonces dije, hermanos, está bien, si están todos conformes en que este va a ser el nuevo lugar para construir la iglesia, les pido que alguien sea tan amable, se baje del auto, se acerque y anote bien los datos que aparecen en el cartel, un poco iluminado. Y nadie se bajaba. Hermanos, por favor, alguien que lo haga. No había caso. Entonces un compañero, Aldo, dice, a ver, saquen papel y lápiz. Y comienza a leer desde donde él estaba, yo, teléfono tanto, el nombre de la compañía, tanto. Entonces yo le dije, Aldo, pero tú tienes vista del lince. Le dije así. Y él me dijo, ¿usted, pastor, no lo ve? No, de acá yo no lo veo. Fue, hermanos, el primer impacto de varios que tuve acerca de mis ojos. Otro impacto fue cuando, esperando en una iglesia, llegué temprano ese sábado a la mañana, entonces me siento en las butacas, pero mirando hacia afuera a los cables aéreos. Y había 2 cables nada más. En un momento, entretenido, mientras los hermanos estaban para llegar, miro otra vez y veo 4 cables. ¿Qué es esto? Y uno cuando es joven está acostumbrado a mirar bien. El que es joven pues es saludable y se goza. Pero ya, hermanos, lo final fue cuando, habiendo un congreso de pastores, con un colega, pues quedamos de acuerdo en que yo lo llevaba y manejando el carro fuimos y yendo a velocidad casi topo con una banquina. Cuidado, hermano. ¿Qué pasó? Le dije yo. ¿No viste la banquina? No. Hazte ver tus ojos, fue lo que él me dijo. Y así fue, hermanos. En esos días, pues fui al oculista. Yo confiado que tenía buena visión. Hermanos, cuando el oftalmólogo pues me dio los lentes, él me tomó las medidas, astigmatismo que yo tenía, etc. Me los pongo y era de noche. Para volver a mi casa, no lo podía creer. Todo iluminado, los colores, todo. ¿Qué es esto? Era un mundo nuevo. Entonces entendí mejor el texto bíblico. Y hermanos, aprecio haber tenido esa experiencia. Entendí mejor el texto bíblico de la Odisea. Tú que eres un miserable, pobre, ciego. Yo prefiero decir miope, que te la crees que la sabes, que tú la miras, que tú lo entiendes y no te das cuenta que eres un ciego. Por lo tanto, para que mires, yo te receto, así como el médico que me dio unos buenos anteojos, te receto colirio para que puedas ver, como yo miro las cosas, no como tú crees mirar. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Y en esta historia, hermanos, que todos dijimos que Simón era el deudor de 50 y María de Betania era la de 500, porque con sus fornicaciones y demás, el hombre que... Sin embargo, hay detalles que no sabíamos.
Voy a invitar, hermanos, a que tengamos paciencia para escuchar unas citas de Elena White, que quizás nos sorprendan, que arrojan más luz sobre el tema. Hasta en eso, yo digo, hermanos, cómo Dios ha sido misericordioso en proteger a esa gente, para que nosotros aprendamos como el Maestro. ¿Quién era Simón? Era el tío de Lázaro, tío de María, tío de Marta. En la cita que vamos a leer, Simón fue quien la había desgraciado con la primera fornicación. La había violado. Acuérdense de Tamar, aquella hija de David violada por su hermanastro mayor. Leemos, hermanos. La cita es de Times of the Times del 9 de mayo de 1900. Aquellos que estaban presentes, pensando en Lázaro, que había sido levantado de los muertos por Cristo y que estaba en esa ocasión como invitado en la casa del tío, comenzó a preguntarse diciendo: ¿quién es este que perdona pecados también? Que es el caso que pasó con la joven poco después. Así que vayamos atando cabos. Simón era tío. Además de esto, hermanos, miren lo que hizo Simón con la muchacha. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debía sentir las dos personas, porque cada cual tiene una deuda de gratitud que nunca podrá pagar. ¿Notamos? Pero lo curioso, hermanos, es que esta María de Betania también es la María Magdalena de los 7 demonios. Por eso conté lo de la fornicación. Esto nos lo va a traer también otra cita. Esta que leí está en Deseo de toda la gente, es 519. En 521, del deseado, 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Así que, hermanos, María tiene todas en contra. María Magdalena, la de los 7 demonios, ella prostituida, pero Simón, que se ganó un espacio de credibilidad, la gente pues lo miraba, era el fariseo. Pero, hermanos, hay textos que son reveladores. Miren este que está acá. Y pues Proverbios 30, versículos 18 y 19, y se los quiero dedicar a los varones. Yo deseo, hermanos, que ojalá haya jóvenes que escuchen esto, porque así como pasó con el video o el celular que conté, que se encontró accidentalmente, quien sale perjudicada mayormente es la mujer. Ella pone muchas emociones, afectos. El varón es diferente. Su mente se procesa de otro modo. Miren cómo lo dice el Proverbio, capítulo 30, versículos 18 y 19. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Eso yo no lo puedo entender. Entonces, cuando un hombre pasa por una doncella, fue lo que ocurrió con Tamar, como cuenta el libro de Samuel, mis hermanos. Una niña inocente que se vestía con ropa de colores, ella feliz allí, hija preferida de su padre, y su hermano mayor teniendo tanta pasión en su cabeza y un muy pésimo amigo, como era su primo, que le dio el mal consejo.
que bien que hubiera le echado agua fría para que se calmara. No puedo más con esta muchacha. Y el otro pues le da el consejo, fíjate enfermo y que te lleve comida para arriba. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Y consumado el acto, ¿recuerdan? La muchacha destruida. La Biblia no nos dice si ella se convirtió en prostituta, no sabemos qué pasó con ella. Pero es lo que el texto bíblico de Proverbios 30 nos está diciendo. El rastro del hombre sobre la mujer, nunca lo vamos a saber. El daño. Lo cierto es que ella, hermanos, se rompió la ropa, gritaba por todos lados. De remate el padre que no interviene. Doloroso todavía, hasta que tiene que intervenir el hermano de carne, Absalón. ¿Sí? Historias apasionantes de la Biblia, hermanos, pero que enseñan lección. Entonces, vayamos otra vez a ese momento de la escena en que están comiendo. Invito, pues, y ahora sí se va a entender mejor el resto. Esto es otra vez Lucas capítulo 7. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dice a Simón. Por eso es que ahora, hermanos, se establece un diálogo entre tres y es el abogado de ellos dos. Esto es lo bonito. Porque Jesús, sabiendo que el deudor, ¿quién era el deudor de 500? Simón. Le había arruinado la vida. Con eso es suficiente, hermanos. Para colmo, él, hipócrita, que no lo veía, tal como el laodicense. Y la muchacha, pues, que se dedicó, porque cayó cuesta abajo. Pero a la vista de Dios, hermanos, él era muy culpable. Entonces Jesús ahora tiene un diálogo con ellos dos. Nadie entiende nada. Y a eso me refiero, que es el abogado para los dos. Simón se vio protegido, hermanos. Elena White trae pensamientos muy bonitos de que él lo había visto como doctor, como curador. Ahora lo veía como Señor, como Salvador. Porque le perdonaba su pecado. Pero de una manera, hermanos, tan amable como tendríamos que ser nosotros. Porque, hermanos, ¿cómo actuamos nosotros? A lo duro. Y nos enteramos a lo duro y que lo pague y que sufra. Ay, hermanos. ¿Cómo nos hace falta que nos parezcamos más a Jesús? Por eso es el espíritu de las reuniones de esta semana. Miremos el diálogo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Fíjense, hermanos, que el gesto de gratitud que tiene la mujer y el gesto de gratitud de parte de Simón. A Simón quizás se le pasó, él era el anfitrión, el dueño de casa, y haber hecho este gesto. Varios ejemplos que Jesús trae, es que Simón se la pasó. La mujer hizo todo lo contrario, porque había mucha gratitud en su corazón. No me diste beso, pero esta, desde que yo entré, no ha cesado de besar, y no aquí en mi mejilla, en la cabeza, allá abajo en los pies, humillada. Tú no ungiste mi cabeza, que era algo regular, con aceite, sino que está ungido con perfume mis pies. No por nada, hermanos, la mujer aplicaba en Jesús lo que dice el texto de Romanos capítulo 10, versículo 15. Les invito a que lo busquemos. Romanos 10, 15. Que dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. María de Betania, María Magdalena estaba feliz mirando esos pies que se acercaron a ella, le dieron palabras de esperanza, de perdón. Por lo tanto, ella se volvía a él en gratitud. Saben, hermanos, este texto siempre recordémoslo, pero también contrastémoslo
con los desfiles de belleza que suelen aparecer por ahí. Hay uno que se hizo famoso en abril del 2009, cuando se estaba por elegir la Miss Estados Unidos. Y la que más pintaba para hacerlo era Carrie Prejean, que era la representante de California. Y entonces, ella era una chica muy bonita, pero de familia bautista. Y entonces, al hacerle las preguntas, uno de los jurados que estaban presentes ahí le hizo una pregunta que causó un impacto, pregunta calculada. ¿Qué opinaba ella de los matrimonios gay? Era la opinión que se le preguntó. Abril del 2009. Y entonces, ella sabía que era una pregunta que, según lo que ella respondía, si respondía lo políticamente correcto, pues ganaba. Pero tenía que responder según lo que ella creía en su corazón. Y dio una preciosa respuesta. Yo creo en el matrimonio heterosexual, hombre y mujer. Quedaron tan chasqueados los organizadores de su compañía, California, ella representaba a California, quienes la patrocinaban, quienes pagaban los gastos, los viajes de ella, todos quedaron chasqueados. Que finalmente tuvieron que sacarle y poner a otra dama, creo que de Dallas, algo así, y ella, en fin, salió la respuesta y fue la representante en ese año en Miss Estados Unidos. Ustedes, hermanos, imaginan ese desfile de belleza y miran a las muchachas caminando bonitas, pero miren sus pies. Están los pies allí bonitos, pero aquí que aparece uno con juanete. Y mientras van mirando, no solamente tiene juanete, tiene pie plano. Y cuando miran con más detalle, hasta hongo tiene. ¿Qué es eso? ¿Qué impresión te causa? Hermanos, el texto bíblico dice, cuán hermosos son los pies. Tengan juanete, sean pie plano, pero que anuncian las verdades del Evangelio. Eso es lo que importa. Por supuesto, no se fomenta la falta de higiene, no. Pero hacemos el contraste, hermanos, entre lo que el mundo valora y lo que Dios valora. Por eso la mujer estaba agradecida allí, mojando los pies de Jesús, porque Él se acercó a ella. Y entonces las palabras del Maestro. Otra vez, Lucas capítulo 7, ya en la última parte. Otra vez retomamos el 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual yo te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho o me amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco o siente que es poco perdonado, poco ama. Y entonces a ella le confirma, tus pecados te son perdonados. Y se armó una situación allí, hermanos. Pero quedémonos con esto. ¿Saben que esto puede pasar con nosotros? La persona que se siente perdonada por Dios actúa en consecuencia muy distinto del que juzga. Porque siente que Dios le perdonó. ¿Cómo puede andar juzgando a otro si Dios me perdonó? O me olvidé de qué fango yo salí. En el caso de María estaba tan agradecida que fue lo que hizo. Saben que finalmente Jesús, al actuar de esta manera, logró ganar a ambos, tanto a María como a Simón. ¿Vemos? Es un abogado que gana corazones. Y esto es lo que yo quiero traer para ustedes, hermanos. Quiero concluir contando un final testimonio. Tal vez cada noche yo traiga algunos testimonios, pero el propósito es que sean de edificación. Años atrás, recién casado con mi esposa, unos 3 años después de nuestro casamiento, fuimos a vivir a algún lugar y vino la invitación de parte de la conferencia para apoyar una campaña, una mega campaña evangelística. Y se invitaban a todos los jóvenes pastores con sus esposas a que vinieran
para que todos apoyaran en la repartición de volantes, visitación, estudios bíblicos. Entonces fui, pero encargué allí a un vecino, hermano, mi hermano, cuídeme la casa. Yo voy a venir una vez en la semana, a fin de semana. Mientras tanto usted prende las luces, apague las luces y todo esto. Y así fue por varias semanas. Pero en aquella ocasión tuve una premonición y me fui a mitad de semana. Hermanos, no sé qué pasó allí en mi corazón, pero fui. Cuando llego, veo normal el frente, pero cuando voy por atrás, las cosas comienzan a cambiar. Primeramente había un hueco, no estaba la puerta de atrás, la puerta trasera. Entro yo al lugar y empiezo a ver más huecos. Eran los muebles que habían estado allí, lavarropas, secarropas. Entro más, el refrigerador no estaba, todo hueco. Los libros míos revueltos en la biblioteca. Entro a los dormitorios, revuelto la ropa. Y luego las luces que no andaban porque querían seguir robando después esa noche. Y entonces caigo en cuenta. Me han robado. Y hermanos, imagínense, joven pastor, la desesperación, y le cuento a mi esposa. Y entonces ella, pobrecita, pues recién casados. Cuando viene, ella rápidamente, mientras tanto me comunico con la conferencia y les explico, me pasó esto, no te preocupes, Gustavo, te estamos descontando de tu salario para un seguro. Yo ni sabía. Así que tú investiga qué es lo que perdiste y se te va a reponer. Entonces llega mi esposa y miramos todo. Y ella sufrió tanto con cosas que nunca pudo estrenar. La cocina que nos había regalado mi mamá, que era una cocina muy de último modelo, pero como usábamos la del alquiler, entonces ella quedó guardada, que en algún momento la quería usar. Desapareció. Un suéter de su abuela, que se lo había tejido con cariño, y el recuerdo que traía. Y yo para consolarla pues usaba palabras, es funcional, yo te consigo otra cocina, otro suéter, esa palabra, funcional. No. Entonces cuando se cruza enfrente para pedir ayuda a un grupo de jóvenes que había allí, para que nos muevan el piano y otras cosas más, ahí descubre ella, en una caja de basuras, cosas de ella, hasta cartas de su mamá. ¿Qué es esto? Entonces trae, mira quiénes nos robaron, son estos. Y allí vivían 5 individuos homosexuales que practicaban umbanda. El jefe de ellos era un policía exonerado. Hacían mucho ruido en el vecindario, autos pesados que aparecían, sus misas negras y demás, robaban en algunas partes. Y luego, yo recuerdo, llegaba a mi casa y me aparecía alguno de ellos, ¿no quiere comprar esto? Y yo miraba, ¿y eso qué es? Un taburete, esto acá, se lo habían robado a alguien. Y lo ponían a bajo precio. No, mira, no necesito, yo no sabía esas cosas. Entonces mi esposa se quedó, hermanos, para poder recuperar el resto de cosas. Pero imagínense, yo tuve que volver al trabajo y pensar en mi corazón. No puede ser, estoy trabajando para el Señor y que pase esto. Señor, haz justicia, haz justicia. Confieso, hermanos, que no soy ángel. Por lo tanto, la adrenalina y todo lo demás sube aquí, ¿sí? Y entonces pensé en el milenio. Señor, que en el fuego, después del milenio, que pague esa gente. La doctrina del milenio me ayudó mucho, hermanos. Yo me imaginaba que si por la gracia de Dios tengo que estar en el cielo y me diga, Gustavo, ven acá, quiero que examine los libros de esta gente. Sí, quiero ver. Así pensaba yo. Hasta que, hermanos, un texto me dio calma. El texto de un abogado. Yo te cuento esto porque si tú también fuiste humillado, vejado, sufriste, recuerda, hay un abogado que te ama y que te va a defender. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leerlo. Versículo 23. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto, hermanos, me ayudó a encomendar mi problema. Mi esposo sufrió mucho. Pero encomendar la causa al Señor
Y con el paso del tiempo, hermanos, ya pasaron 30 años. Lógicamente me río. Que si estoy en el milenio y me dicen, ven, ¿tú querías ver los libros? No, pero tú querías el fuego, el castigo. No, Señor. Al contrario, quisiera ver si los llego a encontrar por ahí. Porque, hermanos, Dios cambia los corazones. ¿Creemos estas cosas? Yo quisiera invitar, si hay hermanos, que seguramente los hay, que pasemos a una oración de gratitud porque tenemos tal abogado. Yo estoy muy feliz de tener este abogado, de haberlo descubierto. Que Él me perdona, Él me defiende, yo puedo confiar en Él, me va a vindicar. Y si tengo heridas, me las va a sanar también, de modo que sea una nueva persona, que tenga alegría en el corazón. Yo doy gracias a Dios, hermano, ya la herida se curó, no sé mi esposa, pasaron 30 años, pero sufrimos mucho, es normal, recién casados. Pero hermanos, vemos las cosas de Jesús que alegran tanto, porque es nuestro abogado. Por lo tanto, quiero invitarles, si hay algunas visitas, en particular hoy, a ellas yo las quiero invitar, que conozcan a Jesús como su abogado personal. A ellas las invito, si quieren pasar acá adelante, vamos a hacer una oración de consagración. Aprovechemos los servicios de ese abogado. Son gratuitos, están a la mano. Acordemos del caso del criminalista, este doctor Blanco, que a muerte iba a defender a aquel prófugo nazi. Que el acusador haga lo que quiera, que él traiga papeles y todo, se va a encontrar conmigo. Así, hermanos, Satanás, que diga lo que quiera, se va a encontrar conmigo. Pero antes tenemos que haber ido al abogado. Esa es nuestra obra. ¿Queremos venir al abogado? Quiero invitarles. Pasemos aquí adelante. Y aprecio que pase aquí el joven. Me alegra mucho. Sí, Diana también lo siente, yo la aprecio porque es la primera vez que la vea. Pero también lo mismo le digo, hay un abogado que la va a defender. No importa lo que le haya pasado. Ese abogado está para usted. Solamente que usted se sirva de él, usted le eche mano y le diga, acá estoy, Señor. ¿Habrá más hermanos que queramos pasar? Les invito pues, hermanos, pasemos adelante. Tengamos una oración de consagración. Démosle gracias porque tenemos ese abogado. Creo que ahora entendemos mejor el texto de 1 de Juan 2:1, ¿verdad? ¿Sí? Abogado tenemos para con el Padre. Ese era el propósito de esta reunión, entender mejor ese texto. Nos arrodillamos y tenemos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este tiempo que nos diste para estudiar la palabra de Dios y descubrir que Jesús es nuestro buen abogado. Amén. Gracias, Señor, porque lo demostró defendiendo un caso extraño, como era aquel de María de Betania y aún el de Simón, en un diálogo que nadie entendió, pero que Simón y aún María, ellos sí pudieron entender. Y que Jesús los perdonó a los dos, pero deseaba gratitud de uno y de otro. Y cuando nos sentimos perdonados, hay tanta alegría, gratitud, que el corazón rebosa para hacer las cosas que te agradan. Fue lo que hizo María. Y seguramente Simón aprendió la lección para hacerlo después para con el Maestro. Bendice así a los hermanos que han pasado adelante. Con este paso reconocen que tienen su abogado personal que los va a defender. Amén. Que ellos recurran a él todos los días e invoquen bendición para su familia, su esposa, sus hijos, y que el abogado cubra al resto de la familia, independientemente de lo que el fiscal acusador haga contra ellos.
Nuestro abogado nos defiende porque nuestro caso se lo hemos puesto en Él. Oh querido Padre, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.